Buenas tardes, Día Político por TSI. Presento a mis invitados, don Germán Lobo, gracias por estar acá. Diputada Merari Díaz, gracias por estar con nosotros. Y abogado Oliver Erazo. Comienzo con usted. ¿Cómo ve la situación jurídica, institucional y constitucional de lo que estamos viviendo en estos momentos en el país postelectoralmente? Mira, desde el punto de vista de Libre, es un rosario de inconstitucionalidades y de ilegalidades. Es la alfombra roja de violación a la ley. Con respecto a las instituciones del Estado, están respondiendo, están estableciendo y activando los controles constitucionales. La ciudadanía lo ha hecho, el Congreso de la mayoría lo está haciendo y lo está haciendo correctamente al tenor del 191 constitucional, y precisamente para eso es la Constitución de la República, para preservar y perpetuar el Estado de Derecho. Antes de ir con Merari, ¿se esperaba este cambio de actitud de las Fuerzas Armadas de Honduras? Bueno, siempre lo dijimos nosotros y siempre lo venimos comentando durante todo el proceso electoral, que lo que tenía que hacer don Roosevelt Hernández era apartarse del proceso electoral, porque al interior de las Fuerzas Armadas había otra visión de la situación política del país. Y hoy es claro la posición del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha leído claro lo que el mandato de la sociedad hondureña, cuando ha rechazado con un 20% al partido de gobierno. Creo que sería, no tendría una lectura correcta si no estuviera a favor de la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Merari, hay de 2 a 3 recursos de inconstitucionalidad presentados en la Corte Suprema de Justicia, precisamente en contra de esta resolución que se tomó el jueves anterior en sesión convocada por Luis Redondo. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, uno, que se admitan y se puedan resolver conforme a la Constitución de la República, sobre todo porque el Congreso de Luis Redondo, porque hay que decir que ese grupo de Libertad y Refundación que se ha apoderado prácticamente de la función legislativa, ha emitido, y hay que decirlo, que es nulo, un decreto. Sin embargo, creo que la Constitución es muy clara en el hecho de permitir que ese control de constitucionalidad pueda activarse, y lo ha hecho, como decía Oliver, la ciudadanía, y lo ha hecho un grupo de diputados, tanto electos como actualmente, donde se ha presentado, igual lo ha presentado sociedad civil. Así que esperamos que la Sala de lo Constitucional los admita y lo resuelva. ¿Por qué? Porque es importante sentar un precedente de ese control constitucional, porque por un lado, Oliver decía y mencionaba el artículo 191, nosotros activamos ese control desde el mismo Congreso Nacional, en el Pleno del Congreso, la mayoría de diputados que son los que conforman el Pleno, y ahí emitimos una resolución para desconocer este decreto. Y por otro lado, el hecho que se pueda tener ese control desde sociedad civil, desde aquellos que están legitimados para hacerlo, hoy le corresponde a la Sala Constitucional conocer cada uno de ellos y dejar una sentencia donde quien llegue a estar en un Congreso Nacional no vuelva a cometer este tipo de atropellos que ha hecho Luis Redondo. Permítame, Oliver. Mire, sobre este tema, creo que la posición de Libre hay que darle una buena lectura sobre la reunión que tuvo, la coordinación con todos sus diputados electos. Y esa lectura, desde mi punto de vista, es que han dejado solo a Luis Redondo con ese decreto Luis Redondo, que quedó totalmente solo, porque ya el partido en sí reconoce las elecciones y han manifestado que van a asistir a la instalación del Congreso Nacional. Es más, va a llegar su ministro a la juramentación de la próxima Junta Directiva. No solo eso, sí, que no van a integrar la Junta Directiva. No la van a integrar. Y es más, eso le allana el camino a las pretensiones del Partido Nacional. Correcto. Mira, lo que ha estado sucediendo, y quiero ser bien claro para toda la población hondureña, lo que ha hecho Luis Redondo es generar un cisma para tratar de generar un fraccionamiento para llamar a la mesa a sentar en su cabeza, en su algoritmo constitucional y político, que nunca le funcionó, es ver cómo genera un espacio de negociación para poder victimizarse y luego solicitar asilo y evadir la justicia de Honduras y probablemente la justicia internacional. Bueno, pero ¿hasta dónde llegará esa idea de Luis Redondo? Nada más idea. Ese alcance. ¿Usted cree que habrá algún país
Bueno, no sé si México, no sé si Pero él tiene Cuba, pasaporte no sé si español, Nicaragua, español. pero ¿habrá algún país interesado en darle un asilo a don señor Luis Redondo, así como lo plantea usted? Probabilidades siempre existen y cuando has tenido el poder y dentro del poder político has acumulado poder económico, puedes comprar muchas cosas. Dentro de ello, la posibilidad de obtener un asilo en un país que lo pueda vender. O sea, ejemplos tenemos de sobra. Ahora yo les pregunto a Merari, ¿y es que se van a dedicar ustedes a perseguir políticamente a sus contrincantes de oposición? No, nosotros hemos sido muy claros en no perseguir políticamente a nadie, pero no es algo que le corresponda al gobierno de Tito Afura ni a un Congreso Nacional, sino a un fiscal general que sí tenga que hacer la persecución penal de todos aquellos funcionarios que han cometido ilícitos y que han socavado la democracia, la Constitución de la República. Así que yo espero que en este próximo periodo el fiscal general no vaya a ocultar todos aquellos actos y no deje en impunidad lo que ha pasado en este Congreso Nacional, lo que ha pasado con el gobierno presente, donde lo que se ha hecho es socavar la democracia, socavar el Estado de Derecho y la institucionalidad saltada desde cualquier institución. Yo creo que sí es importante dejar ese precedente. Le pregunto a usted, ¿habrán cambios, cree usted, en los órganos electorales a partir de febrero? Eso estábamos hablando con don Germán Lobo. ¿Habrán cambios, cree usted? ¿Habrán cambios inclusive en la Fiscalía? ¿Habrán cambios en otras instituciones del Estado? Yo creo que ese es uno de los temas que la ciudadanía está exigiendo y habrá que ver también en el Congreso Nacional que pase por algo importantísimo. Es el hecho de que para que usted pueda hacer un juicio político, para que pueda aceptar una renuncia, ocupa 86 votos. Sí. Ahí ocupamos pues los acuerdos y los consensos necesarios entre la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Nacional para poder hacerlo, porque sabemos que Libertad y Refundación se va a oponer a todo aquello que le afecte en su representación con aquellos que representan en las diferentes instituciones donde forman parte. Ahora, ¿otra gran tarea o quiere decir algo de respecto? Quería decir algo, que yo creo que el cálculo político de Luis Redondo le falló en cuanto a esta propuesta de ordenarle al órgano electoral. Él como que le quería tirar así como una conchita de mínimo al Partido Liberal para que se sumara a esa pretensión, pensando que nosotros somos ingenuos, porque él nos estaba vendiendo la idea a los liberales que eso nos convenía a nosotros, más la lectura que hemos hecho, que eso le convenía a ellos para romper el orden constitucional. Creo que la madurez del Partido Liberal se ha visto manifiesta de que no caímos en ese cálculo político que hizo don Luis Redondo. Ahora, entonces, para usted, y no sé si comparten los demás, quedó solo ya Luis Redondo. Bueno, ya lo dejó solo Manuel Zelaya Rosales, ya lo dejó solo Libertad de Refundación. Mire la posición de la bancada el día de ayer y mire la instrucción que le ha dado la presidenta a todos sus ministros. Vayan a entregar el cargo, por favor. Entonces, ¿qué futuro político le viene a Luis Redondo, cree usted? No tiene. Político y jurídico. Mira, futuro no tiene, el presente lo consumió y jurídico tiene que enfrentar la justicia. Ha cometido delitos. ¿Qué delitos? Mira, ahí hay traición a la patria, ahí hay sedición, ahí hay delitos de orden electorales, usurpación, porque ha usurpado el poder soberano del pueblo que cae y reposa en los diputados. Vamos a ver, un ejemplo sencillo. ¿Cómo eligió al fiscal general de la República? Le correspondía a 128 diputados y lo eligió en una comisión permanente con 9. Por Dios santo, desde ahí, en un país donde la institucionalidad no estuviera debilitada, hasta ahí llegaba. Las cosas, el ABC por su orden, los nacionalistas apoyaron eso. Posterior. Pero lo apoyaron. No, pero no, le voy a aclarar. Ustedes lo apoyaron que se instalara Joel Zelaya como fiscal. Voy a aclararle algo. Ahí tiene que aclarar a la diputada. Hay que aclarar, claro que sí. Bueno, dígalo. Primero, cuando se impuso a patadas prácticamente al fiscal general 9 diputados y que él aceptó, posteriormente, ¿qué pasó? El hecho de haber elegido con 86 votos como corresponde al fiscal general, obedece también al hecho de que necesitábamos integrar los órganos electorales, que el Partido Nacional y el Partido Liberal tuvieran en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, cada uno su representante. ¿Por qué pasaba? Por elegir en su orden y sentar un precedente democrático. Lo que haga hoy Joel Zelaya, una vez nombrado
con los votos que corresponde, con el procedimiento que corresponde, ya es a título personal. Pero el Partido Nacional a lo que contribuyó es a sentar un precedente de que la democracia no se puede socavar ni la institucionalidad, porque al final de cuentas eso daña mucho más al país que lo que podría haber dañado y lo que representaba, que muchos criticaron y dijeron, es que estos negociaron con el Partido Libre. No, ¿sabe por qué? Porque posteriormente a esa decisión vinieron un montón de requerimientos fiscales para mucha gente del partido. Entonces, no hubo nunca una negociación para facilitar o para beneficiar a alguien en particular. Simplemente lo hicimos, uno, por rescatar la democracia, salvaguardar el Estado de Derecho y la institucionalidad que corría peligro. Y ahora lo que van a buscar es aplicarle juicio político. Pues yo creo que al final de cuentas va a tener que pasar por te voy a dar una otro situación precedente, de votos. porque no podemos olvidarlo todos los hondureños. Digamos que eso es nada. ¿Y a dónde dejas el tema del CAF, que lo mandó a publicar sin seguir el procedimiento de creación de la ley establecida en la Constitución de la República? Ojo, y no estamos hablando de 100 lempiras, estamos hablando de millones de dólares donde endeudó al Estado de Honduras y que eso impacta en la bolsa de todos los hondureños. Y ahí no participó ni la bancada del Partido Liberal ni la bancada del Partido Nacional, fue al contrario. No fue ratificado. 11.000 millones de dólares para en 10 años haber pagado eso, nosotros nos opusimos, porque no había necesidad de seguir endeudando al país, o dos, tener que seguir buscando organismos para endeudarlo. Ahora, yo lo que sí sé es que el Partido Nacional también tiene otra oportunidad. Mire cómo es la vida. Al Partido Nacional le da el pueblo y la democracia una oportunidad más para que pueda administrar este país por 4 años más. Y si lo hace bien, puede ser que logre el beneficio del voto en las próximas elecciones. Pero Merari, si se vuelven a equivocar ustedes, créame que se lo digo esta tarde aquí en el programa Día Político, se pueden enterrar políticamente como partido. Si hacen las mismas cosas, si siguen la misma ruta, la misma conducta, la misma cara de exfuncionarios señalados por corrupción en la administración de Juan Orlando Hernández, si ustedes siguen con esa misma condición, esa misma perspectiva, créame que se pueden enterrar políticamente y por eso deben de aprovechar la coyuntura que les da la democracia. Comparto con usted totalmente, porque creo que después de que señalaban que el partido estaba muerto, que el partido ya había desaparecido, el pueblo hondureño volvió a confiar en el Partido Nacional, nos vio en el trabajo de estos 4 años como una oposición constructiva, pero también beligerante, una oposición donde le hicimos frente a los atropellos de Libre. Y por otro lado, papi, quiero solo decirle esto, es un hombre que está muy claro, muy consciente de que su gabinete que va a armar tiene que ser con hombres y mujeres que trabajen a la par de él para poder garantizarle a este pueblo hondureño lo que le corresponde en beneficios y mejora de ello. Así que sí estamos conscientes de ello, Ramón. Vamos a analizar este tema, porque quiero la opinión del abogado Germán Lobo y también del abogado Oliver. Voy a la pausa. Bueno, por eso es que digo y le consultaba a Merari esta pregunta, la oportunidad que tiene nuevamente el Partido Nacional. ¿Cómo lo ve usted, abogado Lobo? Creo que hay que hacerle una buena lectura a lo que sucedió el 30 de noviembre. Creo que la sociedad hondureña, después de esta aventura que no hemos jugado durante estos 4 años, experimentando con Libertad y Refundación, ha recapacitado y ha confiado tanto en el Partido Nacional como en el Partido Liberal. Prácticamente está confiando en los dos partidos porque la diferencia es mínima. Mínima, poca. Entonces esto hay que saberlo leer y creo que es una responsabilidad tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal de darle otro significado o otro tratamiento a la política hondureña, ya buscando intereses personales y particulares, enterraría a cualquiera de los dos partidos políticos. Creo que ahí tanto el presidente electo debe hacer una buena lectura, igual que la integración del Congreso Nacional, de ver entre los dos partidos cómo devolver esa confianza en los dos partidos y que para poder proteger la democracia hondureña, porque creo que no aguantaríamos volver a vivir un experimento con un gobierno de libertad y refundación. Mira, es un compromiso histórico tremendo que tienen ambos partidos. El bipartidismo ha recibido realmente una recarga total de batería
en el sentido que el 82% del electorado los posesionó en el poder. 82%, o sea, 82%. es increíble. O sea, el pueblo hondureño volvió a creer en su bipartidismo. Sí. Pero, ¿qué significa eso? Esa es la última estación del tren, porque lo que el electorado, lo que el pueblo hondureño les está poniendo en la lectura es lo siguiente. Bien, ¿por qué les estoy devolviendo en un porcentaje de 82% el poder al bipartidismo? Porque necesito una nueva ley electoral donde la democracia sea accesible para todos los hondureños. Y en ese eje central de una nueva ley electoral necesitamos una segunda vuelta para que no exista esa debilidad institucional. Correcto. Y podamos tener gobernanza con legitimidad sólida. 1. 2. Necesitamos romper el tema de estructura en la mesa electoral. Necesitamos la ciudadanización de las mesas electorales, que es un tema que espanta a la clase política, pero que es necesario hacerla porque todas las democracias modernas giran alrededor de ello. 3, necesitamos eliminar el pago del vicio de la política. No podemos seguir los hondureños pagando deuda política. No se puede seguirle pagando el vicio al político. ¿O acaso le pagan al abogado, al notario, el papel especial notarial para que trabaje? No. ¿Cuál fue el argumento de la existencia de la deuda política? Era para que el crimen organizado no financiara el sistema de partidos, que es lo que ha pasado en la realidad. Condenados en Honduras y condenados en el extranjero. Eso ya no es ningún argumento. O sea, ¿cómo es posible? Porque se envicia. Ahí tenemos un candidato, el recién candidato, que dice que no era político y que no tiene necesidad de andar en la política porque tiene suficientes recursos. Ya anunció su próxima candidatura, o sea, ya le gustó vivir de la deuda política. No podemos seguir. No, pero esa deuda política no queda en las manos de él. No, llega al partido. Queda al partido, sí. Pero no nos engañemos, hermano. No nos engañemos. Siempre llega a los bolsillos de los que participan. No la vamos a manipular como en otros lados. Eso ya no puede seguir existiendo. Y la flexibilización de creación de nuevos partidos políticos. Bueno. Eso son 4 ejes. Si no lo hacen, tienen la certeza, y graben este programa, que ese es el harakiri, democrático y electoral del bipartidismo. Yo creo que sí es importante el hecho de que hay que reconocer algo. En el Congreso Nacional nadie sacó para la mayoría simple. Necesitamos diálogo y consenso para llegar a acuerdos y para poder aprobar reformas. Claro. Y eso pasa pues para estos días donde necesitamos una junta directiva donde pueda también estar integrada por los diferentes partidos políticos, excepto Libertad y Refundación, pero de ahí yo creo que el Partido Nacional y el Partido Liberal pueden construir algo muy bueno, anteponiendo intereses partidarios y personales sobre los intereses de Honduras. Y en ese sentido, pues sí, necesitamos reformas a la ley electoral, necesitamos fortalecer la institucionalidad, no solamente el CNE, necesitamos fortalecer la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia Electoral en cuanto a todo lo que ha pasado. Yo creo que ese es un gran reto en el primer año que nos concierne para poder lograr esos acuerdos. Habrá que analizar muchas cosas desde el mismo órgano electoral, de todo lo que ha pasado y cómo vamos a establecer candados, por un lado, solo para terminar. Son en el órgano del Consejo Nacional Electoral, en el tribunal, pero también desde afuera del control que ha querido, y que lo vimos en el tema del control que ha querido tener el Poder Ejecutivo sobre los demás órganos constitucionales y los demás poderes del Estado. Yo creo que sí es importante establecer esa garantía donde no podamos permitir que en el futuro el abuso, porque yo quiero hacer tal cosa, sobrepase la institucionalidad y la ley. Hay que tener mucho cuidado con eso. Solo un minuto antes de la pausa, Ricardo. Sí. Hay que proteger la institucionalidad. Pero mire, sobre todo la institucionalidad electoral, se vio muy afectada la institución Consejo Nacional Electoral. Yo sé que el 2.5, numeral 7, le da alguna facultad al Congreso Nacional, pero yo digo, ¿por qué no
fortalecer la institución electoral como Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política Limpia, que se han olvidado los políticos de darle pisto a esta unidad que con las uñas prácticamente trabaja. Yo creo que es importante. Un minuto antes de irme a la pausa. Mire, algo sucedió en la Sala de lo Constitucional el día de ayer para el respeto de la institucionalidad electoral y todo en el ejercicio electoral. Sí. Claro, está en la Constitución. Claro. Pero nuestro fiscal no sabe leer la Constitución. No entiende que es una prerrogativa. Mira, para perseguir un alto funcionario ya establece el mecanismo que tiene que seguir el fiscal general. Hoy, con lo que sucedió el día de ayer, en el amparo que presentó... En el auto resolutivo de admisión. El abogado Gustavo, eso nos da un ejemplo cómo dentro de la ley electoral podemos blindar al órgano electoral. Correcto. Creo que hay que pegarle una leidita para incorporarlo de una manera tácita para que lo estudien, porque no saben leer la Constitución de la República. Lo que sí es cierto es que hay que quitarle los peligros que acechan siempre a un órgano electoral que se vio más en este periodo, mira, hay algo importante, que se vio más en estas elecciones. Hay que quitarle esos peligros, hombre, y ustedes en el Congreso es donde deben de actuar como proponen aquí los invitados, porque eso de que se mantenga siempre el acecho para querer manipular y llevar al antojo como quieran las resoluciones, no es bueno para la democracia. Pausa. Bueno, ya estamos en la parte final del programa. Conclusiones rápidas, por favor, comienzo con usted. Creo que sí hay que decirle a la sociedad hondureña en el día de hoy, todo tranquilo, aquí no va a pasar nada, va a haber toma de posesión del Congreso Nacional, de las corporaciones municipales y del nuevo presidente de la República. Esto, con la posición de Libre ayer, ya nos dejó claro que no hay ningún tipo de impedimento, que lo del don Luis Redondo solo fue una aventura que quiso sorprender al Partido Liberal, pero le demostramos madurez al don Luis Redondo. Merari. Bueno, creo yo que nos llevamos un reto, un mandato también del pueblo hondureño el 30 de noviembre, que no quiere las cosas igual. Así que creo que todos los que vamos a formar parte del Congreso, tanto en el Poder Ejecutivo y los demás órganos, nos llevamos el reto de poderle cumplir al pueblo hondureño y de hacer las cosas de la manera más correcta para garantizar que la democracia siga su línea y el Estado de Derecho pues se mantenga y la seguridad jurídica impere en este país. Así que asumimos ese reto. Ramón, sí. Abogado Oliver. Mira, las lecciones aprendidas en este proceso electoral nos desvelaron a dónde tenemos que hacer las reformas, dónde tenemos que fortalecer tanto en la Constitución como en la ley electoral y sobre todo, puedes tener la mejor ley del mundo, puedes tener la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, pero si el funcionario, si el servidor público no entiende cuando presta la promesa de ley constitucional de defender y hacer cumplir la Constitución y la ley, si no entiende la profundidad de su juramento, entonces no estamos en nada. ¿Qué significa? Ocupamos calidad de funcionarios. Okay. Bueno, gracias, señores. ¿Cuántos funcionarios cree que van a pedir asilo político? Varios. Ya varios. para Marruecos uno. Varios, muchos. Marruecos va a ser el destino de muchos. No necesitaron perseguirlo, ellos solo se fueron. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.